rumbo de la mañana cuando son las 9:13 y vamos a continuar con nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Ico Abreu, quien es candidato vicepresidencial del Partido Acción Democrática, el único candidato vicepresidencial. Joel Díaz también. Joel también. Joel del PRD. Y Jesús Díaz también. Y Jesús Díaz. Así que Ico es candidato vicepresidencial del Partido Acción Democrática, compañero de boleta de nuestra amiga Virginia Antares, y aunque tiene un estilo, ¿verdad?, un aspecto que anoche estuvo brillante en el verdadero debate. No, Virginia brilló anoche, la estuve viendo. Siempre ha brillado, siempre ha brillado. Es una estrella, Virginia es una estrella. Claro. Pero Ico, gracias por estar con nosotros y quizás conocer un poco más de ti para quienes no te conocen, quizás no estás acostumbrado a estar en estas lides de la política, por eso hay un público que quizás no conoce tanto de Ico Abreu. Primero que todo, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirme aquí, por darme acceso a su audiencia. Posiblemente la gente no me conozca en la política partidista realmente, exacto, porque yo empecé a militar recientemente, cuando inició Opción Democrática, yo fui de esa primera camada, pero en términos de política, yo he estado involucrado en los principales movimientos ambientales y sociales de nuestro país de los últimos 25 años, se pudiese decir. Y ahí fue que comprendí la necesidad de ser parte de un sistema político, haciendo política como debe ser, haciendo política desde la vocación del servicio, desde la intención de beneficiar al colectivo. Israel. Ico tiene algo muy especial, ¿tú sabías? El apellido Abreu. Somos primos. Sí, sí. Sí. Ese es de origen greco, romano. Sí. Ese Abreu. A ver, elabore, por favor. No, greco-romano. Lo que pasa es que... pero definitivamente hay algo especial en ti, me doy cuenta que es el apellido. Qué barbaridad. Sin embargo, a mí me gustaría saber a qué tú te dedicas, además de la política. Tú sabes, okay, yo no me dedico a la política. Yo no vivo de la política. Además de la política, porque tú sabes, de alguna actividad privada debes realizar. Y si en alguna medida, entonces, ¿cuáles serían las áreas de responsabilidad que tú como candidato vicepresidencial asumirías en ocasión de que salgan beneficiados? Bien, te respondo. Yo de formación soy arquitecto. Es mi primera formación. Académico. A eso voy. De formación soy arquitecto, tengo una primera maestría en arquitectura de alojamientos turísticos, tengo una segunda maestría en planificación de comunidades, digamos, es community planning, se puede traducir en planificación para el desarrollo de las comunidades. En este rumbo de la mañana les pedimos disculpas porque tuvimos que hacer una interrupción abrupta, lo que pasa es que el presidente candidato Leonel Fernández está en las instalaciones de RCC Media y entró a saludarnos así y por eso hicimos una breve pausa, pero retomamos con la pregunta de Israel a nuestro invitado. Recordar, profesor, la presencia del candidato. Sí, Ico Abreu, claro. Candidato vicepresidencial de Opción Democrática. Definitivamente, Ico, yo me quedé en la parte relacionada sobre a qué tú te dedicabas desde el punto de vista privado y mencionaste que eras arquitecto. Correcto. ¿Cómo tú puedes relacionar, por ejemplo, tu profesión con las necesidades sociales, con la vida del dominicano en sentido general, y si eso pudiera ser una impronta a los fines de un ejercicio de la vicepresidencia de la República? Gracias por la pregunta. Fíjate, en la formación, en la profesión de arquitectura, a uno se le sensibiliza en distintos temas. Incluso también parte del currículum es la planificación urbana. En ese momento, cuando yo todavía era estudiante, yo empecé a través de un taller que tomé en conjunto de la universidad donde estudié, que fue en la UNFU, con el MIT, que se hicieron unos talleres en barrios dominicanos, específicamente en el Caliche y en La Puya. Y ahí yo empecé a conocer mucho más de cerca la realidad en la que vive la mayoría de las dominicanas y los dominicanos. Te digo mucho más de cerca porque yo también vengo de un estrato social humilde. Yo nací, yo me crié en la calle 4 de María Auxiliadora y en la ciudad colonial, entre uno y lo otro. Y yo vengo de un estrato humilde. Sin embargo, la realidad
que vive la mayoría de los dominicanos y dominicanas es una realidad muy dura. Y yo empecé a conocerla cuando todavía estudiaba arquitectura ahí. Luego, en la medida en la que fui desarrollándome y sobre todo en la medida en la que empecé un ejercicio académico como profesor universitario, tanto que actualmente imparto docencia tanto en la Pucamaima como en el INTEC, yo tuve la oportunidad de profundizar más en ese tema porque me interesaba muchísimo. Y es a través de ejercicios que yo hago con mis estudiantes cada cuatrimestre, que yo llevo a estudiantes de mitad de carrera a conocer esa realidad. Y hemos conocido prácticamente, si no todos, la gran mayoría de los barrios del Santo Domingo. Te estoy hablando de no solamente el Caliche y la Puya, que también ya han sido parte de proyectos a escala urbana que estamos trabajando, también el Manguito, la Yuca, sector inclusive en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Este. Si te preguntaran, evalúa el desarrollo urbanístico en República Dominicana del 1 al 100. Ahí no lo haga. No lo haga. Menos 60. Es recientemente donde finalmente se está trabajando un plan de ordenamiento territorial. Que de por sí que se debe desde hace décadas. O sea, es un desastre, lamentablemente, y eso lo podemos ver en la situación del tránsito, lo podemos ver en la situación de cómo crece desordenadamente la ciudad cuando se privilegia al mercado inmobiliario por encima de la calidad de vida de la ciudadanía. O sea, en términos urbanos, a mí hasta miedo me da decirte que tú y yo nos estamos cepillando los dientes con agua de cloaca. Víctor. Sí, porque es que cuando uno tiene una ciudad, cuando uno tiene un sector que ha sido diseñado para albergar viviendas unifamiliares y de repente se le permite al mercado inmobiliario cambiar esas viviendas unifamiliares por torres y donde había una familia, ahora hay 50. Obviamente, todos los desperdicios y todas las aguas residuales que genera esas unidades habitacionales van al mismo sitio donde iba el de una familia inicialmente. Y todo eso tiene que ver con la planificación. Ahora bien, lo que yo sí he podido también, no solamente a través de los estudios que hice en Estados Unidos, que hice, como te mencionaba, una maestría en Community Planning, que eso se traduce como planificación para el desarrollo de las comunidades, correcto. Yo ahí lo que hice fue formalizar una metodología que ya yo venía trabajando con mis estudiantes y poder profundizar más en esa realidad. Yo me formé tanto en el área de la planificación de vivienda social, en el área de la planificación ambiental, también reforzando otros intereses que yo tenía antes de irme en ese momento, porque como mencioné también, yo vengo de los movimientos ambientales. Entonces, lo que hice fue formalizar una serie de conocimientos que ya yo venía trabajando. Ico, un placer de verdad, y sobre todo siempre de que la tratamos aquí, he quedado muy altamente y gratamente impresionado con las condiciones de Virginia y en el tino que le veo, obviamente que elegirte como candidato de boleta, compañero de boleta con ella, reviste entonces en ti muchas cualidades que la convencieron a ella para semejante tarea. Ahora, viendo el tema de Opción Democrática, viendo los planteamientos de ella misma, puedo apercibir elementos liberales en la concepción del programa, de las propuestas del programa de gobierno que han planteado. A ver, yo preferiría sustituir la palabra liberal, que tiene una connotación socioeconómica que no está alineada con nuestro pensamiento político, quizá por progresista, quizá por... Sí, pero aborto es liberal, no es progresista, y otros temas ahí, pero ¿cómo concebir esa concepción progresista entonces en una sociedad conservadora para edificar un proyecto de poder que implica una candidatura presidencial? Mira, las candidaturas de Opción Democrática se han caracterizado por una cosa, por ser directas, honestas y frontales, por no andarle esquivando a la verdad, que lamentablemente
aunque en tu opinión es que es una sociedad conservadora, Oh, yo creo que es una sociedad más que conservadora, una sociedad con mucha doble moral. Porque muchos de esos sectores conservadores que te dicen en el micrófono que no están de acuerdo con tal o cual cosa, sí, las hacen a escondidas. En Opción Democrática no funciona así. En Opción Democrática, que hemos pagado y pagamos un precio político por ser frontales, por ser honestos, por ser directos, simplemente defendemos a capa y espada el derecho de todas las personas. Todos los derechos, todas las personas. Y de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una búsqueda de satisfacción plena de derechos? Que obviamente se va a ir, digamos que, encontrando conflicto con gente que prefiere que los derechos no sean para todas las personas, que prefieren estar en su privilegio, que prefieren quedarse donde sus privilegios les mantienen. Entonces, en ese sentido, lo que traemos es una propuesta sí, honesta, abierta, e invitamos a la gente a conocerla. Porque yo creo que más allá de posibles diferencias ideológicas, podemos estar de acuerdo en que es necesario que todas las personas tengan acceso a sus derechos fundamentales. Aunque yo no comparta credo, aunque yo no comparta ideología con X persona, no significa que yo no quiero que esa persona tenga acceso pleno a sus derechos. Y yo espero que tenga acceso pleno a sus derechos. Inclusive, claro. yo voy a pelear y voy a defender con mi vida el derecho que tú tienes a la dignidad y a vivir con dignidad y a disfrutar de esos derechos. Sin importar preferencias sexuales ni nada de eso. Es que Sino nada como de humano. eso, nada de eso tiene que importar a la hora de acceder a derechos fundamentales. Exacto. Y eso es lo que proponemos desde Opción Democrática, y a eso es que aspiramos, que incluso la gente más conservadora entienda que es un asunto de derechos fundamentales. Y Elías. apelamos a eso. Elías. Bien, gracias, Príncipe. ¿Crees tú que República Dominicana está preparada para que la gobierne una mujer? Absolutamente. Yo no veo por qué no. Sobre todo si la gran mayoría de la población dominicana es mujer. Entonces, hombre machista. Yo tengo casi 18 años impartiendo docencia. Y la constante es que en mi salón de clases, si no es que es 100% mujeres, la constante es que hay más de un 90% de mujeres. Entonces, si hay una cantidad como esa de mujeres formándose, preparándose, si la población dominicana en su mayoría son mujeres, ¿por qué no estar preparados y preparadas para una mujer como presidenta? Interesante. Alfredo. Ico. Aquí con un hombre de la televisión y de la radio. ¿Ustedes sabían eso? Hace Mira, déjate caer la cédula ahí. Ico. Hasta el 16 van a ¿Sabes, Ico, que yo me siento muy complacido de que jóvenes y figuras como tú, porque a veces la gente se queda siempre en la crítica y todo eso, pero no da un paso hacia adelante, porque para desentar la política, y cuando vienen personas como tú, a nosotros nos satisface esa situación. Ico, la gente se identifica mucho con Opción Democrática, un segmento de la población muy importante, por su propuesta, la manera en que ustedes abordan la política, los temas sociales. Yo todos los días que viene aquí alguien, yo tengo una preocupación, yo tengo una necesidad imperiosa. Yo no estoy diciendo que voten por Luis, que voten por Miguel, que voten por Abel, que voten por Virginia, que voten por Carlos Peña. Yo no digo eso. Yo tengo la necesidad imperiosa de que la gente vote. Absolutamente. Que nosotros lleguemos a tener esas votaciones como población, porcentualmente, como hace en Brasil. Señores, en Brasil votan más de 100 millones de gente. Un voto obligatorio. Es obligatorio el voto. Sí. Bueno, pero yo no sé si hacerlo de manera deontológica u obligatoria, pero yo tengo esa necesidad. ¿Y con qué están haciendo ustedes para concientizar a esta gente que por más de un 40%, no solamente en las elecciones pasadas, sino en la anterior y la otra también, no está yendo a votar? Mira, yo creo que hay un problema fundamental, y es que la gente está cansada de que los políticos vengan y les utilicen cada 4 años. La gente está cansada, los jóvenes están cansados de ser utilizados simplemente para fines electoreros cada 4 años.
La gente está cansada también de que se siga prometiendo y prometiendo y prometiendo y no se ha cumplido ninguna de esas promesas, o prácticamente ninguna de esas promesas. Y obviamente eso se traduce en abstención. ¿A qué apelamos? Bueno, primero acercarnos a llevar nuestra propuesta, a conversar con la gente, a que se nos reciba en los barrios, se nos reciba en las casas, se nos reciba en los clubes, como constantemente hemos estado haciendo, para escuchar nuestras propuestas, para que sepa que estamos trabajando para la gente y con la gente. El lema de la campaña de Virginia es: el poder es de la gente, y no es de casualidad, y no es politiquería barata. Es que real y efectivamente concebimos la política, concebimos el ejercicio político para el beneficio del colectivo, para el beneficio de la gente. Entonces esa es nuestra propuesta. Ni tenemos los recursos, ni es tampoco el estilo de Opción Democrática andar derrochando recursos en repetición de caras y mucho menos. No, estamos trabajando en base a propuestas, y las propuestas están ahí. De hecho, quiero aprovechar para invitarles a entrar a la página virginiapresidenta.org para que puedan ver la propuesta in extenso. Ico, hay dos cosas que yo quiero preguntarte que son importantísimas. Ustedes, como decía Alfredo, tienen unos colores y unos matices como partidos diferentes. Sí. Así como tú dices, somos frontales, vamos a traer lo que creemos, no nos ocultamos. Pero sobre todo uno puede desde afuera ver que en Opción Democrática hay algo que es un denominador común en la impresión colectiva, y es que ustedes tienen muchos profesionales de nivel, mucha gente brillante. Nicole, lo de Nicole, lo de Stacy, lo de Eric, o sea, y eso habla muy bien. Samuel, y eso habla muy bien, y la visión de Minú. Exacto. La visión de Minú, de hacer su lado y de cobijar una nueva generación. Eso. Entonces, eso es. Yo y discúlpame, porque necesito sacarme esto de dentro. De todas esas personas que usted ha mencionado, el menos brillante soy yo. Oye. Mira. No, señores, perdonen. Pero en términos de preparación política, en términos de preparación inclusive de conocer la realidad social dominicana, Samuel Bonilla me lleva la milla. Samuel Bonilla. Más complicado de desarraigar de la mentalidad, de la cultura del dominicano, que es el tema de la corrupción. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver ayer, porque ya aquí la gente perdió la capacidad de asombro. Atraparon 3 mujeres en un supermercado con 89 tarjetas de la del gobierno haciendo una compra, pero en esa institución, en lo que va de gobierno, se han perdido más de 1.000 millones de pesos. Y no hay un funcionario que haya sido citado al Ministerio Público, ni siquiera para que explique. Yo no puedo decir que nadie tiene culpa. Pero tiene que dar respuesta. Pero alguien tiene que investigar, o sea. Obviamente. Entonces, desde la visión de ustedes, en sus reuniones, estrategias, como Opción Democrática, ¿cuál es la visión de ustedes para el tema de la corrupción, que está tan arraigado? Porque la corrupción no es un problema de los políticos. No solamente. Es un problema de la cultura social. Por eso tú ves que cuando un camión de la cervecería se volca, la gente va a robarse esa cerveza como si fuera de ellos. Sí. Por eso tú ves que cuando una gente se accidenta, la gente en vez de ayudarlo va a robarle al accidentado. Entonces, ¿cómo Opción Democrática cuál es la visión para transformar ese cambio cultural de corrupción que nosotros tenemos, que parece que en los genes que lo llevamos? Mira, lo primero es que quizá se me pueda señalar como idealista y soñador, pero yo creo que las dominicanas y los dominicanos no somos eso. Estamos muy por encima de eso. Sin embargo, yo creo que entre la desigualdad, porque hay un tema, la corrupción, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor, para empezar por ahí. Y la sociedad dominicana se ha visto corrompida por los malos ejemplos, tanto desde el sector político
como también de la práctica de un sector empresarial. Claro. Porque para que haya un corrupto, para que haya un político corrupto, tiene que haber un empresario que esté corrompiendo. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, la gente ve cómo esta gente opera con impunidad. La gente ve cómo eso se traduce en esa brecha de desigualdad que cada vez se hace más amplia. Y simplemente dice, ¿tú sabes qué? Al carajo, no hay nada. Y mira, perdona que te interrumpa. Yo creo que no hay ni siquiera que ir a hablar de actos como lo que tú mencionaste para entender qué tan arraigada está la corrupción. Tú solamente tienes que pararte en un semáforo. Yo me paro, yo vengo en mi motor, yo me paro en un semáforo y yo veo cómo los demás motoristas se van en rojo. Se van en rojo delante de la MEC que está ahí. Tú que andas en motor. Y yo veo cómo se encaraman en las aceras. Y yo veo cómo se meten en vía contraria. Los señores, lo que yo vi la semana pasada, ya yo creo que yo puedo decir que ya yo lo he visto todo. Yo vi un vehículo privado que estaba en un establecimiento comercial en la San Martín, esquina López de Vega, estacionado sobre la acera, porque ese negocio decidió que sus aceras son su estacionamiento. Son parqueos. Yo vi cómo ese individuo no solamente estaba estacionado ahí, sino que al irse circuló sobre la acera en dirección norte para poder devolverse en dirección sur para robarse un pedacito que no le cuesta, señores. ¿Qué? ¿Qué nos cuesta? Es la falta de educación, es la falta de civismo. Entonces, hago todo ese preámbulo para decirte que la manera en la que desde Opción Democrática vamos a atacar esos síntomas de corrupción es a través de mejorar la calidad educativa, es a través de mejorar el sistema judicial, a través de crear las condiciones de una sociedad digna, de una sociedad segura, de una sociedad que definitivamente entienda que está muy por encima de ese tipo de situaciones, porque eso no fue de repente que sucedió, eso viene gestándose con tiempo y la gente hartándose de ver la impunidad. Tú sabes lo que es, y perdona, y no te vuelvo a interrumpir, tú sabes lo que es, que lo acabo yo de ver ahora, una persona que va en su vehículo privado, me imagino que llevara, porque vi que iba con un menor en el vehículo, que lo va a llevar al colegio, lo que fuese, con una centella de policía, abriéndose paso. Porque usted tiene acceso a una centella de policía o acceso a un espacio de poder, usted es mejor ciudadano que yo, tiene mejor calidad ciudadana que yo. Tiene privilegio que yo. Tienen privilegio. Esa vaina se había superado la centella. Cuando la gente ve que sus derechos son vulnerados constantemente, lamentablemente cae en ese derrotero. O sea, sí. Y además de todo eso que tú nos has explicado brillantemente, anoche le contaba a los chicos que tuve la oportunidad de presenciar en vivo el debate y se me quedó algo que de Virginia, porque lo he discutido antes, tengo la misma visión y al ver que ella lo trae cada vez que tiene la oportunidad, eso me alegra, porque la mayoría de los políticos, de todos los candidatos, ninguno hablan de eso. Y no hablan de eso precisamente porque, como decimos aquí en Buen Dominicano, nadie va a afilar cuchillo para su garganta. ¿Y a qué me refiero? Cuando le tocaron el tema de la corrupción, el debate anoche, Virginia decía, mira, la principal forma de erradicar la corrupción en la política es el tema del financiamiento de las campañas. ¡Claro! Porque si tú le coges dinero a empresarios privados lícitos, tú le coges a varios empresarios 500 millones, 1.000 millones para la campaña. ¿Y qué tú crees que tú vas a tener que hacer de que tú ganes? Devolverle eso con interés a esos tipos. Entonces ya eso crea una condición de contrataciones públicas sesgadas, viciadas, corrupción para tú poder devolverle esos cuartos que te prestaron. Y tú estás hablando de dinero lícito. De dinero lícito. Imagínate el dinero ilícito que Gracias. también entra a la campaña. O sea, uno de los males de fondo de la corrupción administrativa pública en este país está en el financiamiento de las campañas. ¿Quién financia? ¿Cómo financia? No ¿Para qué eso, financia? el ¿Cuánto tope, financia? El tope de gastos. El tope de gastos. Entonces, hasta que aquí no se resuelva eso, aquí no va a haber, no va a dejar de haber corrupción administrativa. ¿Tú sabes qué tumba eso? ¿Tú sabes qué decisión política de Estado tumba eso? El voto obligatorio. El voto obligatorio te rompe
con el ciclo no solo. La compra de cédula, la compra toda esa vaina. Todo. Porque es obligatorio. Claro. Estoy de acuerdo con eso. Tú no tienes que buscar ya sea porque usted lo vota en blanco, para si la usted no quiere votar por movilización. nadie. Exacto. Tú tienes que derivar. Ya sea porque usted quiera votar en blanco, obligado a voto votar a la gente. anticipado, voto del exterior en los consulados nuestros en el exterior. Y tú tienes que buscar entonces ahí darle relevancia a los debates de todo el mundo. Porque en los debates donde tú te vas a promover con los topes de gasto en publicidad, en los debates donde se aprovecha entonces para edificar las ideas. Entonces, claro, ahí es, con el voto obligatorio y ese conjunto de medidas, tú rompes este status quo que nos está lacerando el modelo del país. Perdona, pero yo voy a tener que disentir contigo ahí. A ver. ¿Por qué? Lo primero es que tenemos un trauma muy reciente vinculado al voto obligatorio. Quizá en esta mesa... tú no sabías o no recuerdas, bueno, quizás tú no recuerdas porque obviamente tú no tienes edad para ello, pero cuando los 12 años de Balaguer era obligatorio el voto, a tal punto de que si tú no tenías el sello de voto en tu registro y en tu cédula, a ti te votaban de tu trabajo. ¿Qué pasa? Con medidas de retorsión así no. Pero tiene países como Brasil que es obligatorio. Está bien, y pero en Brasil no pasa eso. Pero, a ver, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Cuando tú tienes un voto obligatorio, tú estás literalmente obligando a legitimar unas elecciones que no necesariamente son legítimas. Cuando tú tienes un nivel de abstención, eso te indica a ti, por un lado, cuál es el descontento de la gente con ese sistema político. No. A ver, perdona, déjame desarrollar un poco. Sí. Porque no es solamente que la gente deja de votar por irse a la playa, que habrá quien lo hace. No es solamente que la gente deja de votar porque no tiene opciones. Claro. Y lamentablemente en nuestro sistema electoral no hay como tabular el descontento con las opciones que hay. Entonces, ¿qué hace la gente? Que iba a votar por... Entonces, yo no creo en el voto... Social, yo creo que más que un voto obligatorio, es un tema de civismo. Por ende, hay que educar en civismo. El civismo no ha dejado un mercado persa. Lamentablemente, el civismo, la educación cívica, se ha extirpado del sistema educativo dominicano. Al pueblo de Galilea, oye, Ico, oye lo que pasa. En naciones avanzadas, en países con mayores niveles educativos, de desarrollo económico, ¿verdad? Político y social. Eso es así, pero que este pueblo de Galilea, lo que tengo de juca, está bien, entonces ¿qué hacemos? Dejamos que la gente fentanilo. Perdonen. Entonces al pueblo de Galilea no se puede dejar que se gobierne. Perdón, entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se joda? Hay que someterlo. El planteamiento es no es dejarlo que se joda, es guiarlo al pueblo. Es guiarlo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de un tema que es controversial. Amanecen borrachos mañana y no van a votar el pueblo de Galilea. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Mira, por ejemplo, este tema que es similar a esa discusión. Yo estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Yo no. Tú no. ¿Ves? ¿Por qué tú me dirás, y por qué tú quieres que se haga el servicio militar obligatorio? Bueno, porque que los jóvenes, bajo el modelo que se han desempeñado en los últimos 30 o 40 años, ese modelo democrático, de libertad, de que los jóvenes hagan lo que quieran, de que los jóvenes elijan lo que quieran. No ha arrojado resultados. Mira dónde están los muchachos. Perdone, pero es que mira dónde están los muchachos. O sea, si tú haces un servicio militar obligatorio, no es que tú estás mandando a nadie, tú lo vas a meter cuando cumplan 18, un año en la academia a darle entrenamiento, formación, disciplina, trabajo en equipo. Perdona, pero y después de ese año, si él quiere irse a la universidad, si quiere dedicarse a ser DJ, arquitecto, que lo haga. Pero al menos va a tener un sedazo. Perdona, pero ¿por qué esperar a tratar de meterle toda esa formación, formalidad, educación en un año cuando tú tienes 13 años que tú puedes trabajarle todo eso? Pero que no funciona. Bueno, no funciona porque no se ha trabajado adecuadamente, porque no se ha invertido adecuadamente. Perdona, déjame terminar de responder esto. Perdone, si me permiten, volveremos a ese tema después de yo responder esta pregunta. No se ha invertido adecuadamente en educación. Hemos visto cómo después de 2 años de lucha se logró tumbar el pulso al gobierno y que invirtiera el 4% del PIB en educación. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? Exacto. Para pagar favores políticos, para construir presidenciales, para construir figuras presidenciales. Entonces, si no se trabajan esos 12 años de educación antes de entrar en edad universitaria,
si no se trabaja en la formación de ese ser humano, si no se trabaja en crear pensamiento crítico, tú no puedes pedirle otra cosa a ese joven y esa joven que sale de ese proceso educativo. Porque obviamente lo que va a hacer es con lo que ustedes señalan, que si se drogan, que si la juca, que si lo que sea, es que no se le puede pedir otra cosa. Y tú sabes que tampoco va a funcionar un servicio militar obligatorio cuando tú tienes 12 años recibiendo ese tipo de educación y tú pretendes pasarlo por un sedazo. Lo que va a hacer es corromperse más. Porque es que doblar lo que se ha dejado crecer, en un ambiente hostil, en un ambiente sin educación, un ambiente, lo que va a hacer es corromperse más. Interesante. Entonces, ¿a qué apostamos desde Opción Democrática? A dignificar la educación dominicana, a invertir en educación. Pero como una agenda liberal, Perdón, es que de nuevo, lo de lo liberal, eso me lleva... Ideológico. Lo que con una ideología mira, rara. con un Estado de derecho pleno, donde tú, que tuviste una educación privilegiada, yo asumo, por como te veo que te estás desempeñando, donde yo que tuve una educación también, donde cada dominicana y dominicano que nos está escuchando valga lo mismo ante la ley y tenga los mismos derechos. De eso se trata. No se trata de ideología, no se trata de... Porque hay muchas cosas que simplemente se exportan, porque a mí me encanta cómo se habla de injerencia extranjera, cuando queremos hablar de derecho, pero nadie dice nada de dónde se exportan esas otras ideologías conservadoras. Porque no es en Santiago que se fabrican. No es en Santiago que se fabricó ese mote para quienes pensamos de una manera progresista. No. Eso viene de fuera también y nadie habla de injerencia extranjera a la hora de hablar de eso. Entonces, ¿a qué aspiramos? A que haya educación digna, educación de calidad, educación liberadora. Educación para pensamiento crítico, no para repetir. Hablamos de salud digna, de que la gente no tenga que romperse el alma para poder llevar a un familiar a recibir atenciones médicas. Un colaborador mío hace un par de semanas me dijo que para que atendieran a su abuelita, que está en una situación crítica, tuvo que conseguir casi 900,000 pesos para llevarlo a... Señores, ustedes de verdad estamos hablando de ideología y no sé qué cosa, cuando el dominicano y la dominicana no tiene acceso a una salud básicamente digna. Estamos hablando de cuando estamos retirándonos. Un país que maneja más de 1.600.000 de presupuesto por año. Mira, de verdad, mano. Gracias, interesantísimo el debate, la conversación. Ico Abreu, candidato vicepresidencial de Opción Democrática. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos Gracias a un por abrirme los contacto y micrófonos. regresamos.